¿Cómo están ustedes? Es un gran placer realmente tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte que tú conduzcas esta charla y traigas revelación a cada corazón. Allí donde estás puedes decirle al Señor: Señor, háblame hoy. Háblame, Señor, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti para escuchar palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes recordarán, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, recordarán cómo nos definían al ser humano. Nos decían que el hombre es un ser, un animal racional. Es decir, lo definían con dos elementos. Animal es la parte corporal y racional es la parte mental. Y luego nos decían también que mente sana en cuerpo sano. ¿Recuerdan? Ese adagio latino, mens sana in corporum sano. Otra vez nos definían al ser humano con dos elementos, mente y cuerpo. Pero la verdad que la palabra del Señor no dice eso. Primera Tesalonicenses 5:23, si me puedes seguir allí con la Biblia, dice que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, hablaba de tres elementos: el espíritu, el alma y el cuerpo, no de dos. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios y con el mundo espiritual. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Es la vía de comunicación con nuestro ser a través del espíritu. ¿Qué es el alma? El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y luego el cuerpo, no hace falta definirlo, todos ya sabemos los órganos que tenemos, los tejidos, en fin, es fácil definir el cuerpo. Así que nuestro ser está integrado por tres elementos y no por dos. Cuando nosotros solamente contemplamos los dos elementos, estamos teniendo una vista parcial del ser humano. Es como una mesa de tres patas que le quitamos una pata, se queda con dos, entonces la mesa se cae. Aunque la mesa, las dos patas restantes fueran de oro con diamantes, de todas maneras la mesa se caería. Es decir, que una persona puede tener una inteligencia como la de Stephen Hawking y Albert Einstein juntos, y también tener un cuerpo de Atlas, pero todavía la parte espiritual está ausente o está deficiente. Por lo tanto, es como esa mesa de tres patas que le hemos quitado una. Es como también ir a ver una película 3D sin los lentes. Yo hice esa experiencia en Disney World una vez, y cuando entramos ahí a la sala de películas, fue interesante porque era de unos ratones que hacían fiesta entre ellos, pero de pronto miraban al público y se abalanzaban sobre el público. Y uno tenía los lentes 3D y parecía que realmente los ratones se te venían encima, toda la gente empezaba a gritar, toda la gente empezaba... Bueno, pero si tú te sacabas los lentes, los ratones estaban en la pantalla. Los ratones no se habían movido. Es decir, ese efecto solamente lo tenías si tenías puesto los lentes 3D. Cuando nosotros analizamos la realidad, tenemos que entender que la realidad es tridimensional, es 3D. Si la analizamos solamente con nuestra mente y la analizamos solamente con nuestros sentidos, que es aquello que va en la parte física, entonces la realidad no la vemos completamente. Necesitamos el otro elemento, el espíritu, que trae lo que se llama la revelación del Espíritu Santo. Entonces, 2 Corintios 3:17 nos dice lo siguiente: que aunque el ser humano está integrado por tres elementos, y hay que usar los tres porque son creación de Dios, hay momentos de tensión entre uno y otro elemento. Y lo que nos dice 2 Corintios 3:17, escuche bien, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, el Señor viene de la palabra griega Kyrios, que significa jefe, dueño, amo, máxima autoridad, rey. En otras palabras, el que manda. Cuando dice el Señor es el Espíritu, quiere decir el que manda es el Espíritu. Por lo tanto, si hay una tensión entre el cuerpo y el espíritu, nuestra voluntad tiene que llevarnos a inclinarnos a obedecer al Espíritu.
Eso es lo que nos hace hombres y mujeres espirituales. Por ejemplo, supongamos que el Espíritu Santo nos dice, bueno, hoy ora y ayuna. ¿Qué dice el cuerpo? El cuerpo dice, no, hoy mejor no, yo tengo hambre, yo quiero comer. Pero el Espíritu está diciendo, ora y ayuna. La parte física está diciendo, no, hay una tensión. Y allí nosotros tenemos que decidir a quién voy a obedecer, al Espíritu o voy a obedecer a la parte física. Y uno toma esa decisión, ¿no? Voy a obedecer al Espíritu, lo cual nos hace en esa decisión personas espirituales, y decidimos orar y ayunar. ¿Qué pasa después con la parte física? Se somete al Espíritu. ¿Por qué? Porque se alinea con el Espíritu. Dice, la verdad que esto de ayunar y orar no está tan mal, lo podríamos volver a repetir la semana que viene. Eso sería excelente. Es decir, ya no hay ese conflicto, pero hubo, y por lo tanto, uno tenía que ser el Señor, el que mandaba. ¿Le ha pasado también que hay veces Dios te manda a hacer, te da esa percepción espiritual que contradice tus sentimientos, que va en contra de tus emociones? Hay veces esto ocurre en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, una señorita, un hombre que tiene su novio, su novia, y de pronto Dios le dice, él no es para ti. Y uno tiene que tomar una decisión que a veces contradice nuestras emociones. Esto puede ocurrir en muchas circunstancias de nuestra vida. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo estaba en España, estaba predicando con un grupo de jucumeros. Jucumeros llamamos a los obreros de Jucum, Juventud con una Misión. Estábamos en España, en la ciudad de Barcelona, y de pronto, la verdad que nos recibieron muy mal. Estábamos en una plaza, nos empezaron a escupir, a insultar. Vino un grupo de prostitutas a bailar así eróticamente. Vino otro hombre y con una capa diciendo que él era Jesús. Después tratamos de hacer un drama y vino otra persona y nos tiró unas revistas en la cara. La verdad que todo era grave, todo era muy pesado el ambiente. Y lo peor es que el predicador todavía no había llegado. Entonces yo dije, hoy Señor, pobrecito, cuando venga el predicador lo van a matar. Porque si están haciendo esto en la previa, cuando ese predicador solito se para ahí delante de todos, le van a tirar con tomate, con cualquier cosa. Yo estaba pensando en eso y reuní un grupito, unos 3-4 personas, para orar por el predicador, que todavía no había llegado. Y estábamos orando, Señor, pedimos que tú bendigas al predicador, pedimos que tú lo ayudes. Y de pronto viene el líder de nuestro grupo y dice, Ricardo, el predicador eres tú. Yo dije, le voy a decir lo que no dije. Yo no dije, ahora estoy muy emocionado porque era lo que estaba esperando. No, yo dije algo así como, mi voz no tengo mucha voz. Empecé a toser, empecé a buscar excusas y él insistió, ¿no? Es que nosotros creemos que tú tienes que ser el predicador. Y yo estaba orando hasta 30 segundos atrás que al predicador lo iban a matar, que oráramos por el predicador y ahora el predicador era yo. Y yo tenía que orar allí. Y el Señor me dijo, ¿lo harías por amor a mí? Y yo dije, no, Señor, yo no puedo hacer esto. Y el Dios me volvió a hablar. Y si yo te doy mi poder, lo harías. Yo dije, ¿de qué forma? Y el Señor me dijo, da 7 vueltas a esta plaza en oración. Y así lo hice. Di 7 vueltas a esa plaza. Y queridos hermanos, al terminar la 7ª vuelta, tenía un tigre adentro. Tomé el micrófono, comencé a predicar, vino un borracho a quitarme el micrófono. Toda la gente, yo calculo unos, 400, 500 personas allí escuchando y empezaron a reírse, a burlarse. Y este hombre borracho haciendo su show, yo seguía tironeando el micrófono, él también. Finalmente logré sacárselo, comencé a caminar y él me perseguía. Hasta que 2 amigos austríacos lo sacaron y yo pude seguir predicando. Y en un momento dado, el Señor me dio esta moción. Ahora, invita a las personas que se quieran entregar a Cristo, invítalas al frente a que pasen. Yo pensé, Señor, ¿quién va a pasar acá? Si toda la gente se está burlando, está riendo. El Señor me volvió a decir, quiero que le digas a la gente que pase al frente.
Y yo dije, bueno, ¿habrá alguien que quiera pasar al frente, entregarse a Cristo? Y 4 o 5 personas, en medio de toda la burla, en medio de todas las risotadas, pasaron al frente y se entregaron al Señor. De más está decir qué pasó con mis emociones, ¿no? Mis emociones se levantaron fuertemente, es decir, nuevamente se alinearon al Espíritu Santo. Y recuerdo que fui al director de nuestro grupo y le dije, mira, ¿dónde es la próxima predicación? Yo quisiera ser el predicador nuevamente, porque fue tan emocionante obedecer a Dios. Así que cuando hay un problema una tensión entre tus emociones y el Espíritu, obedece a la verdad del Espíritu. ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Has tenido situaciones donde tu mente te ha dicho A y el Espíritu te ha dicho B? Y el asunto es, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Al Espíritu o a la mente? Mire, años atrás yo estaba en una disyuntiva. Yo había ahorrado dinero para comprar una casa. Esto era muy especial para mí porque en mi familia, mi papá nunca nos compró una casa. Entonces yo quería a mi familia darle una casa. Y ya estaba entrado bastante en años y dije, Señor, ¿cuándo voy a tener una casa? Y había ahorrado aproximadamente $30,000. Y yo dije al Señor, Señor, con esto no sirve para comprar una casa, pero por lo menos puedo poner, no sé, un adelanto, de alguna manera va a servirme. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que esos $30,000 los dones, los regales. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo voy a regalar esto que me costó años ahorrar? Y volvió el Señor a decirme, quiero que lo regales a un ministerio que necesita exactamente $30,000 para poder terminar de comprar su propiedad. Bueno, yo quiero decirles que mi mente decía, esto es una tontería, una locura, es completamente ridículo. Pero fui a hablar con mi esposa y le dije, amor, mira, estoy sintiendo esto, ¿qué te parece a ti? Ella me dijo, si Dios te lo dijo, hay que hacerlo. Así que pasé 24 horas en oración. Y después de esas 24 horas dije, bueno, Señor, sí, lo voy a hacer. Mi mente me decía, no lo hagas, es una locura. El Espíritu me decía, paz. Así que lo hice. Entregué este dinero, los $30,000. Y hermanos, quiero decirles algo. ¿Vieron la segunda parte? Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Comenzó a haber en mi vida una libertad financiera como nunca antes. Y hace 5 años atrás me compré la casa al contado. Dios me prosperó como nunca vi en mi vida. Por lo tanto, cuando viene esta tensión entre la mente y el espíritu, entendamos bien, no es que Dios nos llama a hacer locuras, sino que cuando tú colocas la mente bajo el Espíritu Santo, ya te parece lógico lo que el Espíritu Santo está diciendo y no lo que tú o yo estamos diciendo. Entonces, en esa tensión, el Señor es el Espíritu, el Señor es el que manda. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y Romanos 8:27 dice que aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo, andar en el Espíritu en nuestra vida cotidiana. Yo creo que el andar en el Espíritu no es solamente algo para la iglesia, no es un ejercicio espiritual dentro de la iglesia. Es un ejercicio espiritual que tiene que abarcar todas las áreas de la vida. Mira lo que dice 2 Corintios 10. 10 verso 4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Ya? Poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Hace unos años atrás, aquí en la base Jucún que tenemos en Camino Lonquén, al lado nuestro se instaló una empresa, lo que llaman las ripieras. Una empresa que sacaba ripio para, de esa manera,
hacer cemento. Era una empresa muy grande, se llama Cemento Melón, pero a su vez esta empresa era parte de otra empresa mucho más grande que se llama Blue Circle, una multinacional inglesa en ese tiempo, y compraron todos los terrenos que están delante nuestro, detrás nuestro, a la izquierda nuestro y a la derecha nuestro. La única propiedad que les faltaba comprar era nuestra propiedad. Y allí vino la primera directiva, ¿no? Y la primera directiva nos presionó bastante para que vendiéramos. Y nosotros no sentíamos que teníamos que hacerlo. Y oramos al Señor. Y en medio de la oración Dios hizo un tremendo milagro. La directiva de esa empresa, que había sido bastante soberbia, bastante arrogante, Dios la barrió completamente. Y luego vino una segunda directiva, peor que la primera. Así que yo le dije, Señor, ¿pero cómo? Esta directiva se fue y ahora vino otra peor. El Espíritu Santo dijo, tranquilo nomás. Volvimos a orar y la segunda directiva, Dios la barrió completamente también. Vino una tercera directiva, peor que la primera y que la segunda. No se engañaron, bueno, fue una cosa tremenda, ¿no? Lo que ellos hicieron. Así que yo fui a hablar con ellos y les dije, miren, así como Dios tiró abajo la primera directiva y tiró abajo la segunda directiva, los próximos son ustedes, por cuanto ustedes utilizaron engaño. Y nosotros no tenemos abogados, ni tenemos el dinero que tienen ustedes, pero las armas de nuestras milicias no son carnales. Nosotros oramos. Al mes, esa directiva también fue completamente barrida. Y no vino una cuarta directiva. El Estado de Chile entró y los clausuró por 8 años. 8 años después vino la cuarta directiva. Ya esta directiva era completamente diferente. Vino en una actitud completamente humilde. Nos dijeron, mira, todos los que les dijimos hemos hecho un cambio total. Y realmente lo hicieron. Nos hicimos grandes amigos. Ya llevamos una amistad de más de 15 años. Ahora nos acaban de regalar un pozo de agua de 102 metros de profundidad. Y nos regalaron cemento, hasta pusimos calles de cemento dentro de nuestra propiedad, que es una parcela. Hicimos un anfiteatro con el cemento que ellos nos dieron. Bueno, fue algo muy lindo. Pero yo fui a verles y les dije, estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes nos han dado. Pero quiero decirles una cosa. Si ustedes vuelven a violar la ley, nosotros vamos a volver a orar. Y yo quiero decirles que ninguno del directorio que estaba allí se rió. Ninguno puso cara de circunstancias o dijo una frase media tonta. No. Realmente estaban impactados porque ellos habían visto el poder de Dios. Las armas de nuestra milicia, las armas del Espíritu, no son carnales. Cuando tengas un conflicto, primero ora a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay veces no es lo que pensamos que hay que hacer. Hay veces hay que dejar que el Espíritu Santo obre en una manera poderosa y dejar que Él se levante con sus armas. Si Dios te dice que hay que dar ciertos pasos, entonces hay que darlos. Pero si no, hay que estarse quietos, esperando que la presencia, que la acción del Espíritu Santo esté entrando en nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mira lo que sigue diciendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que este Espíritu Santo, precioso y querido, no es solamente para tenerlo en la iglesia. El Espíritu Santo no es solo de iglesia, es de toda la vida. Es cuando aprendemos a verlo a Él en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos, ya como dice Hebreos 5, 12 y 13, ejercitarnos en discernir el bien y el mal, ¿ya? Por el uso de nuestros sentidos espirituales. Yo estuve hace poco con un empresario del norte. Perdón que doy tantos ejemplos prácticos, pero me parece que las experiencias de vida son muy importantes para respaldar los principios de los cuales estamos hablando. Conozco un empresario en el norte que Dios le habló en oración, que Dios quería que Dios le iba a revelar la fórmula de las nanopartículas de cobre. Y él comenzó a orar. Y para esto contrató a algunos científicos
y hicieron una cantidad de experimentos para lograr las nanopartículas de cobre. Y no lo lograron. Y de pronto, en oración, Dios le dio a este hombre, a este empresario, la fórmula de las nanopartículas de cobre. Fue y se la mostró al científico. El científico le dijo, esto es una tontería, así que no vamos a perder el tiempo en esto. Entonces el empresario le dio vacaciones al científico y con un ayudante desarrollaron la fórmula. Y adivine qué, obtuvieron nanopartículas de cobre. Cuando vino el científico se lo mostraron, le mostraron el resultado. Y luego lo llevaron, ya este resultado, a la minera La Escondida. Y allí, frente a todos los ejecutivos de La Escondida, le mostraron cuál había sido el resultado de la creación de estas nanopartículas de cobre. Y uno de los gerentes principales, después de retar a sus ingenieros especialistas en cobre, diciéndoles por qué ellos no habían llegado a esta solución, le preguntó a este hombre, dígame, ¿usted es un ingeniero en cobre, especialista en cobre? No, dijo, yo soy diseñador gráfico. ¿Cómo diseñador gráfico? Sí, ¿cómo es que usted llegó a esta fórmula? Dijo, bueno, yo estaba orando al Señor y el Espíritu Santo me reveló la fórmula. Imagínate que nosotros empecemos a hablar así en los colegios, en los laboratorios, en la ciencia, empecemos a hablar, bueno, estaba orando y el Espíritu Santo me reveló. Imagínate Dios revelándote un nuevo poema, Dios revelándote un nuevo sistema de educación, Dios revelándote, qué sé yo, un nuevo libro, ¿no? Me acuerdo de Harriet Beecher Stowe. Esta mujer Stowe fue la que escribió La cabaña del tío Tom. ¿Y sabe lo que ella dice en su diario? Dios me lo dictó. Yo solamente escribí el dictado. Eso es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Es la presencia del Espíritu Santo en el área del arte, en el área de la ciencia, en el área de los negocios, como lo que acabo de ejemplificar. Esto es la presencia de Dios. La presencia de Dios frente a nuestros enemigos, frente a nuestros adversarios. La presencia de Dios cuando vamos también a testificar. Cuando estás evangelizando a una persona, deja que el Espíritu Santo te guíe. Mira, yo estaba en un vuelo yendo de Hamburgo a Londres. Y en ese vuelo yo estaba sentado en el asiento del medio, ¿no? Esto fue hace años atrás. Y de pronto me puse a dormir y el Espíritu Santo me despertó y me dijo, quiero que al pasajero de al lado le digas tal mensaje. Y dije, Señor, ¿cómo le voy a hablar al pasajero de al lado si ni lo conozco? Dile este mensaje. Así que fui al pasajero que estaba al lado y le dije, mire, Señor, sabe que estuve orando por usted. Y él me dijo, muchas gracias. Y cuando me dijo eso me alentó. Me dijo, muchas gracias. Y le dije, sí, y sabe que Dios me habló que usted está en una celda y que Dios quiere liberarlo y quiere que usted se vuelva a Él. El hombre me miró, tomó así la mano, puso la mano en su mentón, empezó a sacudir su cabeza y dijo, voy a tener que pensar en eso. Por lo menos no me pegó, ¿ya? En un hombre que estaba recibiendo algo del Espíritu Santo. Esto lo podemos hacer frente a autoridades, frente a políticos, podemos darle palabra de Dios, frente a empresarios, frente a obreros, frente a estudiantes, frente a profesores, podemos hacerlo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos guiamos por el Espíritu Santo? Bueno, para esto es necesario que podamos oír la voz de Dios. Usted sabe que Dios habla de muchas maneras. En la Biblia hay, por lo menos yo descubrí 12 maneras que Dios habla. Habla a través de sueños, habla a través de visiones, habla a través de la Biblia, habla a través de voz audible, habla a través de una convicción al corazón, es decir, a través del Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu, habla a través de los dones del Espíritu, habla a través de la creación. Romanos 1, lo invisible de Dios se hace visible a través de las cosas creadas. Bueno, habla de muchas formas. Pero para poder escuchar la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos algunos requisitos. El primero de ellos es un corazón humilde.
un corazón humilde. Es decir, corazón humilde significa que estoy dispuesto a aprender de Dios. No estoy dispuesto a creerme sabio en mi propia opinión, sino, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero oír tu voz. Y Dios es muy comunicador. Dice Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La humildad de querer escuchar a Dios es esencial. 2 Corintios 7:14, si mi pueblo se humillare, ¿recuerdan? Este verso es muy conocido. Si mi pueblo se humillare y orare e invocare mi nombre, entonces yo voy a oír desde los cielos. Para oír la voz de Dios, esto es esencial, humillarse delante de su presencia. En segundo lugar, segundo requisito es lo que dice Jeremías 29:13, buscarlo de todo corazón. Yo aprendí de una mujer, una gran predicadora, que decía que Dios no responde a interrogadores casuales. Es decir, alguien que le pregunta por si acaso. No. Hay que buscarlo a Dios con todo el corazón. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el segundo requisito, buscar a Dios con todo el corazón, con todas las ganas, con toda la fuerza. Y el tercer requisito es que haya una pureza de vida. Los motivos del corazón tienen que ser puros. El pecado hace una especie de distorsión, de interferencia en nuestra vida. Entonces, antes de ser dirigido por el Espíritu Santo a algo específico, tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Porque si hay pecado, el pecado es un impedimento. Distorsiona, impide, interfiere la voz de Dios. Así que el tercer requisito es, Señor, dame pureza de corazón. Ustedes saben que muchas de las sectas que hoy existen comenzaron con cristianos que fueron engañados por espíritus sencillamente porque ellos ya no estaban viviendo una vida de santidad. Entonces comenzaron a acomodar la Biblia, a hacer interpretaciones medias raras. ¿Por qué? Porque distorsiona esto la voz de Dios. Entonces, estos tres requisitos. Ahora, con esto voy a ir terminando. ¿Cómo nosotros sabemos que es Dios el que nos habla? ¿Cómo sabemos que es Dios el que nos habla? Bueno, yo aprendí que hay tres voces que nos pueden hablar. Una es la voz del enemigo. Hay veces el enemigo utiliza personas. ¿Recuerdan cuando utilizó a Pedro, ¿no? Para que Jesús no fuera a la cruz? Y Jesús lo tuvo que reprender a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Okay? La voz, o puede venir a través de pensamientos. Yo me acuerdo cuando tenía que venir a Chile, en el año 78, justo cuando Chile y Argentina estaban al borde de la guerra. Yo soy argentino, y el asunto es que me vino un temor bastante fuerte, porque la guerra estaba por estallar. Y yo le dije al Señor, voy a ir al país enemigo. Y además mucha gente venía y me decía, la guerra ya estalló, allí el ejército te van a tomar preso. Si no te toman preso, el ejército argentino te va a incorporar en la frontera al ejército. Bueno, era una cantidad de cosas ya que se decía. Así que yo decidí que esa voz era una voz que me inducía al temor, que me inspiraba temor. Esa voz tenía que ser acallada. Así que me puse solo a orar y empecé a reprender la voz de Satanás. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La primera cosa es someterse a Dios. La segunda, resistir al diablo. La tercera es la consecuencia. ¿Qué va a hacer? Satanás va a huir de nosotros. Entonces, hay veces el enemigo viene con temor, como dije, pero puede también venir con orgullo. Eres el mejor en lo que haces y se infla nuestro ego. Esa es la voz del enemigo, la voz de Satanás. Puede venir con incredulidad, tremenda incredulidad. No creo lo que Dios va a hacer. Bueno, si no crees, la Biblia dice que al que cree todo es posible, no al que no cree. ¿Ya? Entonces, Dios quiere que nosotros podamos oír su voz por una razón, porque la fe, Romanos 10:17, viene por el oír. Viene por el oír.
Entonces la primera cosa que hay que hacer es acallar la voz de Satanás que nos trata de decir, no, esto no es Dios, esto te va a traer una situación muy difícil, una voz que te preocupa, una voz que te infunde temor. La segunda voz que hay que acallar es la voz del propio yo, es decir, la voz de los propios deseos. Hay veces uno tiene un deseo tan fuerte que dice, no, esto es la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de tu deseo, es la voluntad de mi deseo, es lo que yo quiero. Y esa voz, si no es acallada, no es posible escuchar la voz de Dios, porque se van a confundir la voz de mis deseos con la voz de Dios. Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo también que la voz de mis deseos, que pueden ser buenos, pero no es la voz de Dios, son la voz de mis deseos. Yo tengo que ser muy franco y decir, esto es lo que yo deseo. Pero ahora mi deseo, lo voy a colocar en la cruz. Es decir, crucifico mi deseo. Y eso puede llevar un tiempito, puede llevar 2-3 minutos, 2-3 horas, 2-3 días. Porque el asunto es que el deseo a veces es tan fuerte que no queremos oír la voluntad de Dios. No queremos hacer su voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Pero llega un momento en que al estar orando, logramos llevar nuestro deseo a la cruz. Eso significa que muere nuestro deseo. ¿Cómo sabemos que muere nuestro deseo? Cuando estamos contentos si el Señor nos dice la posibilidad A, que era nuestro deseo, o nos dice la posibilidad B, que no es nuestro deseo, es lo contrario a nuestro deseo. Y podemos decirle al Señor, Señor, yo estoy tan dispuesto a hacer esto, me digas A o B, porque yo quiero hacer tu voluntad. Es allí donde nosotros nos damos cuenta, la voz del yo, la voz de mi propio deseo se ha silenciado. Y ahora sí puedo escuchar esa tremenda voz del Espíritu Santo que me dice, ¿qué me va a decir? Puede decirme dos cosas. Una, hijo, haz conforme a lo que está en tu corazón. Si uno ve en la Biblia, muchas veces Dios le dijo esto a sus siervos, haz lo que está en tu corazón. En otras palabras, haz tu deseo, porque ahora tu deseo se convirtió en mi deseo, porque ya tu deseo fue crucificado en la cruz y ahora yo te lo devuelvo para que tú hagas aquello que era tu deseo que coincide con mi deseo. Puede ser también que Dios te diga, quiero que hagas exactamente lo contrario a lo que es tu deseo. Y miren, hermanos queridos, quiero decirles esto, y ya muchos de ustedes seguramente lo han experimentado. Cuando Dios nos manda hacer algo que no nos gusta hacer, como regalar $30,000, ¿ya? El asunto es que después tú tienes un gozo, una alegría, y hay un resultado increíble, maravilloso de parte de Dios para tu vida. Y tú te das cuenta, he crecido porque he obedecido, he andado en el Espíritu y he andado con el Espíritu y me he dejado guiar por el Espíritu, aún en contra de mis propios deseos. Y eso es realmente maravilloso. Así que acallamos la voz de Satanás, acallamos la voz de nuestros propios deseos y entonces dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Y como les digo, esto no es solo para la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Aprendamos. Hoy yo quisiera contarles tantas cosas de esto, de experiencias, de lo que Dios hace en los momentos que uno sigue al Espíritu. Quiero decirle honestamente que yo no siempre he seguido al Espíritu Santo, pero sí puedo decirle que cada vez que lo he seguido, el resultado es maravilloso, es tremendo. Y cuando hablo de seguirlo en la vida cotidiana. Entonces renunciamos a nuestras opiniones, a nuestros deseos, a nuestros planes, ¿no? Por más buenos que parezcan, porque queremos hacer su voluntad. Y entonces podemos confiar que Dios va a hacer. De allí la importancia de pasar tiempo a solas con Dios. Quizás algunos consejos prácticos, siempre incluye la Biblia. La guía del Espíritu Santo tiene que concordar con la Biblia. No puede
ser que el Espíritu Santo te manda a cometer un pecado, por ejemplo. ¿Ya? No, en todas las áreas de nuestra vida, el Espíritu Santo coincide con lo que es la palabra escrita de Dios. Bien, entonces vamos a terminar diciendo lo siguiente. En esta guía espiritual que Dios te está dando, pide consejo, porque esto es un proceso, como dice Hebreos 5, 12 y 13, es un proceso, es un ejercicio donde vamos aprendiendo. Pide a Dios también, cuando Él te da una palabra, cuál es el tiempo correcto para cumplir esa palabra. Hay veces nos apresuramos o hay veces estamos demasiado lentos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos diga, este es el tiempo correcto. De allí la importancia de pedir consejo a tus líderes, a tus pastores, para que oren juntos acerca de lo que Dios quiere. Conclusión. Mira, Dios tiene un profundo deseo de comunicarse con nosotros. Él sigue presente en la historia. Él está tratando de hacer conocida su voluntad en nuestras vidas. Y me llama la atención esto, lo que dice Isaías 35:8. Dice así, mire, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Hay que andar por este camino, sí, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, por más torpe que uno sea, no se extraviará si andamos en este camino llamado camino de santidad. Así que déjate guiar por el Espíritu Santo. Comunicarte con Dios no depende de tus habilidades, sino depende de la revelación, del deseo, de la disposición que tengas y de la obediencia a su voluntad. Dios te bendiga. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Ruego que el Espíritu Santo sea cada vez más presente en nuestras vidas. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y sea la potencia de tu Espíritu, trayendo cada vez esta guía cotidiana del Espíritu en cada área de nuestra existencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.